buenos días. Estamos a martes 6 de mayo. Nuestra lectura hoy se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, en primero de Crónicas, capítulo 7 y en Hechos, capítulo 12. Meditaremos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, los versículos 32 al 35. Como siempre, abrimos nuestras Biblias y acompañamos a Eli en la lectura de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 32 al 35. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy para ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dije: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Muchas gracias, Eli. Abigail, una mujer ejemplar. Esta historia describe a Abigail como una esposa sabia, sensata. Su historia nos deja importantes lecciones de prudencia y de sabiduría muy útiles para nuestra vida. El nombre Abigail significa alegría de papá o fuente de alegría. Era la esposa de un acaudalado granjero llamado Nabal. La muerte de Samuel marcó el final de una era en la historia de Israel. Murió antes de que David, a quien había ungido en el capítulo 16, llegara al trono, pero al menos ahora Saúl había reconocido que David sería el próximo rey. Lo hemos leído en el capítulo 24. La obra de Samuel había terminado. A pesar de las palabras de arrepentimiento que en el capítulo 24 Saúl expresa al ver que David le ha perdonado la vida, no había posibilidad de una verdadera reconciliación entre él y David. Y David se quedó con su banda de hombres en las áreas semidesérticas de Judá. No pasaría mucho tiempo antes de que Saúl hiciera nuevos intentos de capturarlo. Mientras tanto, David tenía la tarea cotidiana de encontrar provisiones para sus seguidores, y este pasaje demuestra lo difícil que eso podía ser. Trató de ganarse apoyo y provisiones de agricultores ricos como Nabal, dándoles ayuda y protección de sus atacantes, como eran por ejemplo los amalecitas. Pero claro, luego David buscaba la generosidad de estos a quienes él protegía. Sin duda había agricultores que ayudaban con mucho gusto a David y probablemente otros que lo hacían de mala gana. Nabal era un hombre de malas acciones, dice el verso 3, y se negó y lo hizo bruscamente. Técnicamente tenía el derecho de actuar como lo hizo, y su comentario de que David era un siervo que había dejado a su señor no distaba mucho de la verdad. Sin embargo, sabemos que David no era un rebelde contra Saúl y que Dios había escogido a David para ser rey. Así que Nabal estaba totalmente fuera y ajeno a los planes de Dios. Ahora es interesante notar que Nabal es descrito primero por la Biblia, en el versículo 3, donde ya se nos anticipa que este hombre era duro y de malas obras y del linaje de Caleb. Pero no solo lo describe la Biblia, también sus hechos. En el versículo 10 al 12, ahí le vemos cómo él contesta a los siervos de David que habían sido enviados por él, y ellos vuelven a David y le comunican sus palabras.
Pero no solo eso, el siervo de Nabal, de este hombre, Nabal, lo describe en el verso 17. Dice, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y finalmente, su propia esposa en el verso 25 dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque es conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Así que el informe que tenemos sobre Nabal es que era rico, insensato, perverso, hijo de Belial, y del linaje de Caleb. Esto nos muestra que su linaje no hizo de él un buen hombre. Qué triste, ¿no? Saber que puedes tener antepasados fieles, conquistadores, íntegros como lo fue Caleb, pero entre sus descendientes se levanta un hombre necio, duro, altanero, de malas obras, áspero, tosco, malvado, y que políticamente obviamente estaba de parte de Saúl, pero que además era un borracho. En la Biblia ninguna otra pareja simboliza mejor el contraste entre la insensatez y la sabiduría. Y es lo que vamos a destacar en este devocional. Porque primeramente Nabal era un hombre insensato. Abigail era una mujer sabia, sensata. Dice el verso 3, aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. También vemos que Nabal era un hombre ingrato, porque en el verso 21 David dice, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así que era un hombre ingrato, en contraste con Abigail, que era una mujer agradecida. En el verso 27 dice, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Ella estaba expresando gratitud. Nabal era un hombre necio, como lo hemos leído ya en el verso 3, y también se habla de Abigail como una mujer sabia. Nabal era un hombre de corazón duro. Abigail era una mujer de corazón flexible, tal cual lo vemos aquí en el verso 27. Nabal era un hombre de malas obras. Abigail era una mujer de buenas obras. Dice que se echó a los pies de David en el verso 24 y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Nabal era un hombre perverso. Así lo describe ella en el verso 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Abigail, en cambio, era una mujer bondadosa. Dice el verso 18 que tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí. Salomón afirma el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El viernes pasado he hablado duramente en relación al tema de la necedad, de personas necias como este Nabal. Incluso su esposa se da cuenta que no encuentra solución para su necedad. En Proverbios 4, verso 6, el sabio dice respecto de la sabiduría, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará.
Abigail obró con sabiduría hasta el punto de producir una impresión moral tan fuerte en la vida de David que más tarde, cuando ella se quedó viuda, David la tomó como esposa porque había visto en ella las virtudes que debe tener la esposa de un rey. En Proverbios 24:3, el sabio Salomón habla de un texto que me encanta usar a la hora de hablar con los matrimonios, con las parejas. Y dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Qué bueno es cuando entendemos estas verdades. Que el Señor nos ayude a despojarnos de la insensatez, a abandonar la necedad y a permitir que la palabra de Dios alumbre nuestros corazones para que seamos sabios de corazón, sabios en nuestros pensamientos, sabios en nuestra manera de vivir para glorificar al Señor como lo hizo Abigail. Amado Padre, queremos darte gracias por la historia de Abigail. Gracias, Señor, porque esta mujer supo reponerse y anteponerse a la desgracia que venía sobre su familia, sobre su casa, debido a la necedad de su marido. Oh Señor, tal vez hay mujeres que me escuchan que padecen malos tratos y que sienten el dolor de vivir bajo la necedad de hombres machistas. Que tú las guardes, que tú extiendas tu mano de gracia, de misericordia y de poder, que les des consuelo y sabiduría para que sepan cómo responder y sobre todo, Señor, que tú les des libertad. Guárdala, Señor, extiende tu mano poderosa. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana miércoles, pero esta noche a las 20 en mi canal personal, en 5 minutos, una reflexión breve para cerrar este día. Manteneos bendecibles.